Lo esposaron como si fuera un criminal peligroso, delante de vecinos que durante años lo habían visto reparar tractores, bicicletas y motores viejos con las mismas manos que también habían secado las lágrimas de 3 niñas abandonadas. La policía lo condujo al tribunal, acusado de haber robado una fortuna destinada a unas huérfanas, mientras los periódicos ya lo señalaban como un anciano codicioso que había traicionado la confianza de un hombre moribundo. Nadie quiso escuchar su versión. Nadie preguntó por qué un hombre, que había vivido siempre con humildad, seguía usando la misma chaqueta remendada, después de tantos inviernos. Y cuando el juez le ofreció la oportunidad de defenderse, él solo levantó la mirada y dijo una frase que dejó helada a toda la sala. Por favor, no llamen a mis hijas, que sigan viviendo sus vidas. Lo que nadie imaginaba era que esas 3 niñas, convertidas ahora en mujeres brillantes, ya viajaban de regreso a Sevilla, con una verdad capaz de derrumbar una mentira construida durante más de 20 años. Y cuando cruzaran las puertas del tribunal, no solo cambiarían el destino de un anciano inocente, también obligarían a toda una ciudad a enfrentarse a su propia conciencia. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? La policía colocó las esposas sobre las muñecas de don Mateo Álvarez, cuando la primera claridad del amanecer comenzaba a extenderse sobre los tejados antiguos de Sevilla. Las cafeterías levantaban sus persianas mientras el olor del pan recién hecho y del café llenaba la calle. Nadie imaginaba que, frente al viejo taller de maquinaria agrícola, un hombre que había pasado media vida reparando motores sería conducido como un delincuente. Permanecía inmóvil, con el mono de trabajo todavía manchado de grasa, y una chaqueta remendada que había sobrevivido a demasiados inviernos. Sus manos aceptaron el metal sin resistencia, como si llevaran años sosteniendo cargas que nadie alcanzaba a ver. Desde las ventanas algunos vecinos observaban. Otros preferían cerrar las cortinas. Antes de que terminara la mañana, los rumores ya recorrían todo el barrio. Los agentes le indicaron que caminara hacia el coche patrulla. Don Mateo obedeció sin discutir. Antes de subir volvió la vista hacia el interior del taller. Allí seguían el viejo banco de madera, las herramientas colocadas con el mismo orden de siempre, y una fotografía apenas visible sobre una estantería. En ella aparecían 3 niñas abrazadas, riendo junto a una bicicleta recién pintada. Él permanecía detrás, cubierto de polvo y aceite, con una llave inglesa todavía en la mano. Sus labios se movieron apenas, como si quisiera despedirse de aquella vida sencilla, pero terminó bajando la cabeza y continuó avanzando. El trayecto hasta el juzgado atravesó calles adornadas con balcones llenos de geranios. Sevilla comenzaba a prepararse para la Semana Santa, y el perfume del azahar flotaba sobre las plazas mientras los comerciantes abrían sus negocios. Dentro del vehículo solo se escuchaba el motor avanzando despacio entre el tráfico de la mañana. Don Mateo observaba sus muñecas esposadas recordando una promesa hecha hace casi 3 décadas, una promesa que había guiado cada sacrificio y que todavía estaba dispuesto a cumplir, aunque el precio fuera quedarse completamente solo. Así, la sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas y curiosos. El fiscal Carlos Medina presentó la acusación con una seguridad estudiada. Habló de fraude, de documentos alterados y de un patrimonio desaparecido durante años. Cada frase añadía un nuevo peso sobre el anciano, que permanecía sereno sin levantar apenas la mirada. El juez Fernando Ruiz interrumpió la exposición y preguntó si deseaba hacer alguna declaración antes de continuar. Don Mateo tardó unos segundos en responder, miró la luz que entraba por los grandes ventanales y respiró lentamente. No tengo nada que decir, señoría. Solo les ruego una cosa. No busquen a mis hijas, que sigan viviendo en paz. La petición quedó suspendida en el aire. Algunos la interpretaron como la resignación de un culpable. Otros sintieron una incomodidad difícil de explicar. Entre el público, Javier Herrera observaba la escena con el rostro inmóvil. Durante años, había repetido que aquel dinero pertenecía a su familia, pero al ver al viejo mecánico esposado,
recordó fugazmente una tarde lejana en Jana, la que su propio padre le había reprochado no parecerse nunca a don Mateo. La punzada desapareció enseguida bajo el orgullo y el resentimiento que había alimentado durante demasiado tiempo. Cuando la audiencia terminó, los agentes condujeron de nuevo a don Mateo hacia el exterior. El anciano levantó la vista una última vez, mientras una bandada de palomas cruzaba el cielo claro de Sevilla. Muy lejos de allí, en un despacho de abogados de Madrid, un teléfono comenzó a sonar sobre una mesa cubierta de expedientes. Quien respondiera a aquella llamada todavía ignoraba que estaba a punto de iniciar la batalla que cambiaría para siempre la historia de su familia. Hace casi 30 años, Sevilla parecía respirar a otro ritmo. Don Mateo Álvarez apenas conseguía mantener abierto su pequeño taller gracias a los encargos de algunos agricultores de los pueblos cercanos. El dinero alcanzaba justo para pagar la luz y llevar pan a casa al terminar la jornada. Cada amanecer cruzaba las calles empedradas antes de que abrieran las cafeterías, mientras los barrenderos limpiaban las plazas y el aroma de los naranjos acompañaba sus pasos bajo la primera claridad del día. Una mañana, al pasar junto a una vieja iglesia, descubrió a una niña sentada sobre una manta desgastada. Tendría 5 o 6 años y abrazaba una muñeca sin un brazo. No lloraba. Miraba la puerta cerrada del templo, como si todavía esperara que alguien regresara por ella. A su lado había una nota escrita con letra temblorosa. Se llama Lucía. Perdónenme. Don Mateo se arrodilló frente a ella. ¿Tienes hambre? La pequeña tardó unos segundos en asentir. Aquel gesto cambió el rumbo de 2 vidas. Los primeros meses no fueron fáciles. Lucía apenas hablaba y se despertaba sobresaltada en mitad de la noche. Don Mateo trabajaba durante el día y aceptaba reparaciones cuando ya había caído la tarde. Más de una vez cenó solo un trozo de pan para que a la niña no le faltara un vaso de leche. Incluso vendió el viejo reloj que había pertenecido a su padre para comprarle los libros del colegio sin que ella llegara a saberlo. Hubo un invierno especialmente duro, en el que estuvo a punto de pedir ayuda a una residencia infantil, porque creyó que no podría seguir adelante. Aquella misma noche vio a Lucía dormida abrazando la vieja muñeca, y decidió que encontraría otra manera. El destino volvió a llamar a su puerta cuando una vecina falleció repentinamente dejando sola a Sofía, una niña de 4 años. Los servicios sociales preparaban su traslado a un centro de acogida, pero don Mateo pidió hacerse cargo de ella. Aquella misma tarde, Lucía tomó la mano de la recién llegada y la condujo hasta la cocina, donde un plato de sopa esperaba sobre la mesa. No hicieron falta presentaciones. Desde ese día comenzaron a compartir la misma habitación. Pasaron algunos años antes de que Elena llegara desde un pequeño albergue infantil. Era tímida y desconfiada. Siempre llevaba una mochila vieja donde guardaba una libreta llena de hojas en blanco. Don Mateo nunca le preguntó qué había ocurrido antes de llegar allí. Se limitó a enseñarle el patio, a señalar el viejo naranjo del fondo y a decirle que aquella casa tendría sitio para ella mientras quisiera quedarse. Mientras las niñas crecían, don Ricardo Herrera visitaba el taller algunas tardes. Compartía un café con don Mateo y observaba cómo las pequeñas hacían los deberes entre motores, desmontados, cajas de herramientas y bicicletas esperando reparación. Aquellas escenas despertaban en él una emoción desconocida, quizá porque nunca había logrado construir la familia que imaginó durante su juventud. Un día invitó a don Mateo a su despacho. Sobre la mesa esperaba un notario con varios documentos preparados. «Quiero asegurar el futuro de las niñas cuando yo ya no esté», dijo con tranquilidad. «Pero prométeme que jamás las dejarás que el dinero ocupe el lugar del cariño que reciben en esta casa». Don Mateo aceptó sin hacer preguntas. Continuó trabajando de sol a sol, mientras aquel fondo ayudaba discretamente a cubrir parte de los estudios de las niñas. Lo que faltaba seguía saliendo de sus propias manos. Hubo años en los que remendó la misma chaqueta una y otra vez para comprar zapatos nuevos, pagar una excursión escolar
o llenar la despensa sin que ellas notaran las dificultades. Con el tiempo, Lucía descubrió su pasión por las leyes, Sofía comenzó a interesarse por la medicina, y Elena llenó cuadernos enteros escribiendo historias bajo la sombra del viejo naranjo del patio. Don Mateo las observaba crecer con una satisfacción tranquila, que nunca necesitó reconocimiento. La última vez que vio a don Ricardo con vida, el anciano le apretó la mano con esfuerzo. Que siempre crean que todo lo bueno nació de tu trabajo y de tu corazón. Don Mateo inclinó la cabeza y guardó aquella promesa como el mayor de sus secretos. Jamás imaginó que, casi 3 décadas después, tendría que defender ese mismo silencio ante un tribunal. Mientras tanto, en un avión que despegaba de Madrid, una mujer de cabello rubio miraba las nubes, sin sospechar que el pasado acababa de llamar otra vez a la puerta de su familia. El alba apenas comenzaba a iluminar los edificios de Madrid, cuando el teléfono de Lucía Álvarez sonó sobre una mesa cubierta de expedientes abiertos. Había pasado la noche preparando un juicio importante, y el primer café seguía intacto junto al ordenador. Al otro lado de la línea, una voz desconocida pronunció unas palabras que borraron cualquier otra preocupación. Detención, fraude, Sevilla, don Mateo. La carpeta que sostenía resbaló hasta el suelo. Durante unos segundos permaneció inmóvil, intentando comprender cómo el hombre que le había enseñado a cumplir la palabra dada podía encontrarse sentado en el banquillo de un tribunal. Después respiró hondo y tomó una decisión inmediata. No llamó al bufete ni canceló reuniones. Marcó un único número. Sofía respondió desde el Hospital Clínic de Barcelona, mientras terminaba una guardia interminable. Llevaba más de 12 horas sin descansar y todavía sostenía una historia clínica entre las manos. ¿Ha pasado algo con papá? Lucía tardó apenas un instante. Lo acusan de quedarse con un dinero que nunca fue suyo. Está completamente solo. Sofía cerró la carpeta, caminó hasta la ventana desde donde podía verse el Mediterráneo y respondió sin dudar. Estaré en Sevilla antes de que anochezca. La llamada terminó. No hacía falta decir nada más. En Valencia, Elena Álvarez trabajaba en una investigación periodística desde una cafetería cercana al mercado central. Sobre la mesa, descansaban fotografías, notas y periódicos antiguos cuando recibió un mensaje de su hermana. Solo 4 palabras. Papá necesita volver a casa. Elena guardó la libreta, apagó la grabadora y salió sin terminar el café. Mientras caminaba recordó una escena de la infancia. Había roto por accidente un libro comprado en un mercadillo y esperaba un castigo. Don Mateo había cosido las páginas con hilo blanco mientras le decía que casi todo podía repararse con paciencia. Aquella frase volvió a acompañarla camino de la estación. Ahora les correspondía a ella reparar lo que otros intentaban destruir. Horas después, 3 trayectos distintos avanzaban hacia Andalucía. Lucía viajaba en el AVE revisando el procedimiento judicial y anotando posibles estrategias de defensa. Antes de salir de Madrid había solicitado copia del expediente, pero varios documentos seguían bajo reserva judicial. Incluso tuvo que discutir con un funcionario para conseguir acceso parcial, aparte de la documentación. Sofía llevaba consigo antiguos informes médicos e intentaba localizar el historial clínico completo de don Ricardo Herrera. 2 hospitales rechazaron inicialmente facilitar información, y solo la intervención de un antiguo profesor permitió iniciar los trámites necesarios. Elena aprovechó el viaje para localizar direcciones, antiguos vecinos y nombres olvidados. Varias llamadas quedaron sin respuesta, y una anciana que había conocido a don Ricardo rechazó recibirla por miedo a verse envuelta en un proceso judicial. Tendría que convencerla personalmente. Las 3 comprendieron que demostrar la verdad exigiría mucho más que buena voluntad. Mientras tanto, en Sevilla, don Mateo permanecía sentado en una pequeña celda observando la humedad que cubría una de las paredes. Pensaba en las 3 niñas que habían llenado de risas el viejo taller, y en todas las veces que había preferido guardar silencio para no preocuparlas. Repitió para sí, casi en un susurro:
Que sean felices, aunque yo no vuelva a verlas. Ignoraba que a pocos kilómetros de allí, 3 mujeres acababan de bajar del tren en la estación de Santa Justa con un mismo propósito. Cuando se encontraron frente al antiguo Palacio de Justicia, no hicieron falta abrazos ni explicaciones. Bastó una mirada para comprender que ninguna estaba dispuesta a retroceder. Las enormes puertas de madera comenzaron a abrirse lentamente. Dentro del edificio, la audiencia estaba a punto de reanudarse. Y por primera vez desde que comenzó el juicio, alguien estaba dispuesto a discutir cada acusación hasta la última palabra. Las puertas del antiguo Palacio de Justicia de Sevilla se abrieron lentamente, mientras la luz de la mañana atravesaba los vitrales del vestíbulo. Periodistas, vecinos y funcionarios tal llenaban los pasillos comentando en voz baja un proceso que ya ocupaba titulares en la prensa local. Todas las miradas se dirigieron hacia las 3 mujeres que avanzaban por el corredor central, con una determinación que contrastaba con el nerviosismo del ambiente. Lucía caminaba al frente sujetando una carpeta de cuero repleta de documentos. Había pasado la noche revisando leyes y precedentes sin conseguir despejar todas sus dudas. Detrás de ella, Sofía protegía un sobre con informes médicos, obtenidos después de innumerables llamadas y autorizaciones de última hora. Elena llevaba una mochila donde guardaba notas, fotografías y varias pistas que todavía necesitaban ser verificadas antes de convertirse en pruebas. Al escuchar aquellos pasos, don Mateo levantó despacio la cabeza. Durante un instante recordó 3 niñas corriendo entre bicicletas averiadas y cajas de herramientas, y ahora veía ante él a 3 mujeres dispuestas a enfrentarse al mundo entero. Sus labios apenas se movieron. Lucía respondió con una leve inclinación de cabeza antes de dirigirse al estrado. Solicitó formalmente asumir la defensa particular de don Mateo Álvarez. El fiscal Carlos Medina se opuso alegando que la incorporación de un nuevo abogado retrasaría el procedimiento y alteraría el calendario procesal. De varios minutos ambas partes discutieron cuestiones jurídicas hasta que el juez Fernando Ruiz resolvió que el derecho de defensa debía prevalecer sobre cualquier inconveniente administrativo. El joven abogado de oficio abandonó su asiento con un gesto de alivio que pocos alcanzaron a notar. La audiencia recuperó el silencio. Carlos Medina retomó la acusación exhibiendo el informe pericial que cuestionaba la autenticidad y la firma de don Ricardo Herrera. Expuso con firmeza que los trazos vacilantes podían indicar una intervención externa y aseguró que aquella era la pieza central del caso. Varias personas asentían convencidas. Entonces Sofía pidió la palabra. El fiscal intentó impedir su intervención alegando que la documentación médica había llegado fuera de plazo, pero Lucía acreditó que la solicitud se había presentado por vía urgente la noche anterior y que el tribunal acababa de admitirla provisionalmente. Tras una breve deliberación, el juez autorizó su incorporación al expediente. Sofía desplegó radiografías, certificados e informes clínicos cuidadosamente ordenados. Explicó con precisión que don Ricardo había padecido una artritis reumatoide avanzada que afectaba directamente la movilidad de su mano dominante. Los temblores observados en la firma coincidían con la evolución natural de la enfermedad y no constituían prueba alguna de manipulación documental. El juez examinó detenidamente los informes antes de entregarlos al secretario. Carlos Medina guardó silencio durante unos instantes. Por primera vez, desde el inicio del juicio, tuvo que revisar apresuradamente sus propias notas. En la última fila, Javier Herrera sintió una incomodidad que llevaba años evitando. Había construido toda la acusación sin convencido de que el fideicomiso escondía una injusticia contra su familia. Pero la seguridad con la que había llegado aquella mañana empezaba a resquebrajarse. Recordó fugazmente a su tío don Ricardo, hablando con respeto de aquel humilde mecánico, y, por un instante, dudó de si el resentimiento había pesado más que los hechos. Don Mateo permanecía inmóvil. Apenas prestaba atención a las discusiones legales, solo contemplaba.
a las 3 mujeres que habían recorrido cientos de kilómetros para defenderlo cuando él había pedido precisamente lo contrario. Le vino entonces a la memoria una tarde lluviosa en la que Lucía aprendía a leer junto a una estufa vieja, mientras Sofía removía chocolate caliente y Elena dibujaba flores sobre un cuaderno usado. Aquella imagen sencilla seguía teniendo más valor que cualquier fortuna. Cuando parecía que la sesión iba a concluir, Lucía volvió a ponerse en pie. Miró al juez con serenidad. «Señoría, la defensa aún no ha presentado la prueba que puede explicar el verdadero origen de todo este proceso». La expectación recorrió la sala. Lucía hizo una señal a Elena. La joven abrió despacio la mochila y sacó un paquete envuelto con una cinta amarillenta por el paso de los años. Lo sostuvo unos segundos antes de hablar. «Estas son las cartas originales que don Ricardo Herrera escribió durante sus últimos años de vida». El rumor que recorrió el tribunal fue inmediato. Javier sintió que el pulso se aceleraba al reconocer aquellos sobres que creía desaparecidos desde hacía décadas. Sin que la mayoría de los presentes pudiera imaginarlo, aquellas cartas estaban a punto de cambiar por completo el rumbo del juicio. El viejo reloj del tribunal marcaba las 4 de la tarde cuando el secretario recibió el paquete de sobres amarillentos que Elena acababa de entregar al juez. La luz descendía lentamente sobre los vitrales, dibujando reflejos de colores sobre el mármol, mientras el murmullo del público iba apagándose poco a poco. Incluso los periodistas dejaron de escribir, conscientes de que aquel momento podía alterar por completo el rumbo del proceso. Fernando Ruiz tomó el primer sobre con sumo cuidado. Antes de abrirlo comprobó el sello notarial y revisó el informe pericial que acreditaba su autenticidad, incorporado aquella misma mañana por la defensa, después de superar las objeciones de la fiscalía. Solo entonces autorizó a Lucía para leer su contenido. La joven respiró hondo. Su voz sonó firme, aunque cada palabra parecía llegar desde un tiempo muy lejano. «Querido Mateo, si algún día lees estas líneas es porque yo ya no estaré aquí. Nunca olvides que esas niñas necesitan un hogar mucho más que una fortuna. El dinero abrirá algunas puertas, pero será tu ejemplo quien les enseñe a caminar por ellas». Nadie interrumpió la lectura. Don Mateo permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Bajó la vista durante unos segundos, recordando todas las veces que había ocultado el cansancio para que ninguna de sus hijas se acostara preocupada por las dificultades de la casa. Lucía abrió una segunda carta. «No permitas que sepan de dónde viene este fondo. Quiero que crean que todo nace de tu trabajo, porque un padre es quien permanece despierto cuando un hijo tiene miedo, no quien firma un testamento». Las palabras recorrieron la sala con una fuerza inesperada. Sofía cerró lentamente los ojos al recordar las madrugadas en que don Mateo regresaba del taller con las manos agrietadas por el frío, después de aceptar reparaciones extra para pagar libros, material escolar o unas simples zapatillas nuevas. Elena observó discretamente a Javier Herrera, cuyo gesto se iba endureciendo a medida que avanzaba la lectura. Entonces Lucía solicitó incorporar una segunda prueba documental. Sobre la mesa aparecieron decenas de carpetas cuidadosamente clasificadas. Habían sido recuperadas del taller, revisadas y cotejadas por un perito contable independiente durante los días previos a la audiencia. En ellas figuraban matrículas escolares, tratamientos médicos, alquileres universitarios, ropa de invierno, cuadernos y pequeños gastos cotidianos acumulados durante casi 3 décadas. Cada recibo llevaba una anotación manuscrita de don Mateo, indicando para cuál de las niñas había sido destinado. El juez revisó varios documentos antes de entregarlos al fiscal. Carlos Medina los examinó uno por uno sin encontrar discrepancias relevantes. Intentó señalar pequeñas irregularidades formales, pero ninguna alteraba el destino real de aquellos fondos. Por primera vez, la acusación perdió buena parte de su consistencia. Fue entonces cuando Elena solicitó la comparecencia de una última testigo.
Una anciana de cabello completamente blanco avanzó lentamente apoyándose en un bastón. Era doña Mercedes Ortega, antigua vecina de don Ricardo Herrera, localizada por Elena, después de varios días de búsqueda entre registros municipales, llamadas sin respuesta y viejos directorios del barrio. Tras prestar juramento, dirigió una breve sonrisa a don Mateo antes de comenzar su relato. Recordó las tardes en las que don Ricardo esperaba la llegada del viejo mecánico solo para escuchar cómo crecían las niñas. Compartían café, hablaban del colegio, de los primeros dibujos, de los exámenes y de esas pequeñas alegrías que llenaban de sentido los últimos años del empresario. Después hizo una pausa. Miró al juez y habló con absoluta claridad. El día del testamento escuché a don Ricardo decir delante del notario que aquellas niñas serían siempre hijas de Mateo. Dijo que él solo podía aportar el trigo, pero que era Mateo quien llevaba años amasando el pan. La frase quedó suspendida sobre la sala. Nadie necesitó añadir nada más. Javier bajó lentamente la cabeza. Durante mucho tiempo había convencido a todos de que luchaba por defender el legado de su familia, pero en aquel instante comprendió que también había perseguido una herida antigua nacida del afecto, que su tío siempre había mostrado hacia aquel humilde mecánico. Por primera vez, empezó a preguntarse si había confundido la justicia con el resentimiento. Don Mateo seguía sentado en el mismo lugar, sin orgullo ni deseo de revancha. Solo parecía un hombre cansado que había pasado demasiados años protegiendo una promesa. Entonces, el juez anunció que, antes del veredicto, aún debía escuchar la declaración de Javier Herrera. El empresario se levantó lentamente. Cada paso hacia el estrado resonó con una fuerza incómoda en toda la sala. Ya no iba a responder únicamente ante 3 mujeres, iba a responder ante una verdad que llevaba casi 30 años esperando ser escuchada. La deliberación del tribunal duró menos de 1 hora, aunque para don Mateo Álvarez cada minuto transcurrió con una lentitud insoportable. Permanecía sentado observando cómo la luz del atardecer cambiaba sobre las paredes del antiguo edificio. Desde la plaza llegaban las campanas de una iglesia cercana, y el perfume de los naranjos entraba por las ventanas abiertas mezclándose con el aire tibio de la primavera sevillana. Lucía, Sofía y Elena permanecían juntas en la primera fila. No hablaban. Bastaba el roce de sus manos para recordar los años compartidos en una casa humilde, junto al hombre que nunca permitió que les faltara un abrazo. Cuando el juez Fernando Ruiz regresó a la sala, todos se pusieron en pie. Abrió lentamente la resolución y comenzó a leer con voz firme. Tras valorar las pruebas documentales, los informes periciales oficiales y los testimonios incorporados al procedimiento, este tribunal declara completamente inocente a don Mateo Álvarez de todos los cargos formulados contra él. Durante unos segundos nadie reaccionó. Después se escuchó un leve murmullo, mientras varias personas respiraban aliviadas. Lucía cerró los ojos un instante. Sofía apoyó una mano sobre el hombro de Elena, y las 3 permanecieron inmóviles mirando a su padre. Don Mateo necesitó unos segundos para comprender que todo había terminado. El juez continuó leyendo. Asimismo, este tribunal ordena investigar las actuaciones que dieron origen a la acusación y la posible utilización de pruebas carentes de suficiente respaldo técnico. Javier Herrera bajó lentamente la mirada. Recordó fugazmente a su tío, compartiendo café con don Mateo en el viejo taller, y comprendió que había perseguido una herencia mientras dejaba escapar aquello que realmente admiraba de él. Levantada la sesión, Lucía caminó hacia su padre sin prestar atención a las cámaras. Lo abrazó con sencillez. Sofía y Elena se acercaron después, formando un pequeño círculo del que nadie quiso apartarse. Don Mateo cerró los ojos y apoyó una mano sobre el hombro de cada una de ellas. Al salir del tribunal, varios vecinos esperaban en la plaza. Algunos saludaron con una leve inclinación de cabeza. Otros dejaron flores sobre un banco cercano antes de marcharse. La ciudad parecía observar en silencio a aquel viejo mecánico que regresaba a casa.
El camino transcurrió despacio por las calles iluminadas por el sol de la tarde. Las terrazas seguían llenas de conversación. El aroma del café escapaba de los bares y los niños corrían detrás de un balón. La vieja casa andaluza permanecía igual que siempre. Las macetas de geranio seguían colgadas sobre las paredes blancas y el naranjo del patio proyectaba la misma sombra de otros años. Lucía preparó café. Sofía cortó pan recién hecho mientras Elena recorría la casa, deteniéndose frente a los libros gastados, las herramientas y las fotografías cubiertas por una fina capa de polvo. Don Mateo salió al patio y las observó reír mientras recordaban viejas travesuras de la infancia. Sonrió en silencio. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los tejados, Lucía tomó la mano de su padre. «Nunca nos dejaste una fortuna», dijo en voz baja. «Nos enseñaste a no sentirnos solas». Sofía apoyó la cabeza sobre su hombro. Elena cerró el cuaderno donde llevaba horas escribiendo. Don Mateo levantó la vista hacia el cielo de Sevilla. «Hace muchos años encontré a 3 niñas que necesitaban un hogar. Hoy ellas me han traído de vuelta al mío». Nadie dijo una palabra. El café seguía humeando sobre la mesa mientras el viento movía lentamente las hojas del viejo naranjo. Los 4 permanecieron juntos viendo caer la tarde sobre el patio blanco de la casa. Cuando las puertas del tribunal se cerraron y el bullicio quedó atrás, no fue la sentencia lo que permaneció en la memoria de quienes estuvieron allí, sino el abrazo silencioso de una familia que había resistido el paso del tiempo, las dudas y las injusticias. A veces, la vida no nos devuelve lo que perdimos, pero nos regala la oportunidad de descubrir que el amor verdadero sigue esperando en el mismo lugar, donde un día aprendimos a llamarlo hogar. Personalmente, creo que las historias más valiosas no son las que hablan de grandes riquezas, sino las que nos recuerdan que un gesto sencillo puede cambiar el destino de varias generaciones. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Y si crees que algo podría mejorarse o deseas compartir tu opinión, deja un 0. Será un placer leer cada mensaje y seguir construyendo juntos este rincón de historias que nos unen. Quizá la mayor herencia que una persona puede dejar no sea una casa ni una cuenta bancaria, sino la tranquilidad de haber amado sin esperar nada a cambio. La bondad sincera tiene la extraña capacidad de reparar heridas que el tiempo nunca logró cerrar, y un hogar construido con paciencia puede devolverla la esperanza incluso a quienes un día lo perdieron todo. Como una pequeña lámpara encendida junto a una ventana en una noche oscura, un acto de generosidad puede iluminar el camino de alguien durante toda una vida. Esta es una historia adaptada e inspirada en valores humanos universales, creada para invitarnos a reflexionar sobre la familia, el perdón y las segundas oportunidades. Ojalá, al terminar estas palabras, encuentres un momento para pensar en aquellas personas que alguna vez te tendieron la mano cuando más lo necesitabas. Y si este relato ha dejado una huella en tu corazón, te invitamos a acompañarnos en la próxima historia, donde quizá vuelvas a descubrir que las pequeñas acciones son las que cambian el mundo en silencio.